Colegas, muy buenas tardes. De nuevo con ustedes para poderles platicar sobre un tema que también considero es de suma importancia, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo. Estamos de nuevo en nuestras cápsulas de geopolítica y realidades. En esta ocasión quisiera yo abordar el tema de la transición energética que se está llevando a cabo a nivel mundial. Es el cambio, la transformación, el cambio de paradigma del uso de hidrocarburos, de combustibles fósiles, a las fuentes alternas de energía. Durante muchos años se ha tratado de que el mundo en general, sobre todo el industrializado, deje de usar petróleo. No se ha podido, a pesar de que ya contamos con las fuentes de energía que estamos tratando de usar, pero que todavía es imposible. Esto viene a tono precisamente porque en la actualidad, en este tipo de pandemia, está ocurriendo una cosa muy importante. A pesar de que el petróleo ha bajado, ¿no?, a niveles insospechados, resulta que ni por ese bajo precio que tienen hoy los hidrocarburos es más barato que usarlo, es más barato usarlo que las fuentes alternas de energía. Imagínense ustedes, a los precios actuales, ¿no?, el caso de la mezcla mexicana, $7, el caso de la mezcla estadounidense de Texas, 25, 30, $25, y de otras mezclas, ¿no?, que son sumamente bajas. Imposible de creer que llegue a tan bajo el precio del barril de petróleo, ¿no? Imposible de creer que los países productores estén tratando de colocar su petróleo a como de lugar y de los países consumidores de no comprarlo. A pesar de eso, sigue siendo más barato usar el petróleo y el gas que las fuentes alternas de energía. Voy a explicarles por qué. No obstante que el sol, el viento, las mareas, la biomasa, la geotermia, ¿no?, son fuentes naturales, de energía naturales, porque ahí los tenemos, no son nuevas, aunque así se les llamen, nuevas fuentes de energía, ¿no? Sigue siendo muy cara su producción y su distribución. La energía que se produce con las fuentes alternas de energía, ¿no?, resulta todavía muy poco lucrativo para las empresas. Por eso es que regresamos una y otra vez, a pesar de que se ha casi regalado el petróleo, a los hidrocarburos. Como se acordarán, es en los años 70, cuando debido a que la OPEP somete a Occidente, al mundo desarrollado, al mundo que es gran consumidor de petróleo, lo somete a un boicot, ¿no? Lo que produce que estos países ricos desarrollen nuevas tecnologías para explotar otras fuentes de energía, que en este caso son las que les describí hace rato. A pesar de eso, la sociedad mundial siguió siendo petrolizada. México no se diga, seguimos estando, ¿no?, en una sociedad, en un hábito energético donde el petróleo, el gas, produce 85% de la energía total que consumimos en México, ¿no? Esto a pesar de que se ha intentado sustituirlos por las fuentes alternas de energía. Sin embargo, les digo, sigue siendo más barato producir con petróleo que con energía llamada limpia. Esto nos lleva a considerar que ese sueño que alguna vez tuvo la sociedad mundial, sobre todo la desarrollada, a partir del boicot de la OPEP en los 70s, pues se quedó en eso, en un sueño, ¿no? Lo que está pasando ahorita va a repercutir, ¿sí? La economía mundial no se va a recuperar en un mes ni en 6 meses. La economía mundial se va a recuperar en 1 año, 2 años, ¿no?, cuando mucho. Entonces, ¿qué va a pasar? El petróleo va a tener precios muy bajos, ¿sí? A menos que, como señalaba la otra vez, haya guerras y entonces haya subidas abruptas, pero por las cuestiones económicas de cada país va a tardar en subir, ¿no?, el consumo, y por lo tanto el costo pues va a ser inferior.
Bueno, entonces esto que está ocurriendo actualmente con la pandemia, que está bajando las economías, si se mantiene, pues esto nos va a indicar que efectivamente habrá precios bajos del petróleo. ¿A qué nos va a llevar? A que estas fuentes limpias, sustentables, bondadosas para el ambiente, pues se van a quedar ahí para mejores tiempos. Actualmente a nivel mundial se está consumiendo casi, o más bien la aportación de energía por fuentes alternas de energía no excede el 4 o 5%. Todo el mundo habla, ¿no? Los biólogos, los ambientalistas, los ingenieros ambientalistas, ¿no? Nos advierten que ya estamos en plena etapa de despetrolización, que ahora sí ya vamos a usar fuentes alternas de energía, y vemos nuestra matriz energética mundial y tenemos que es de solo un 5 o 6% su aportación. México no lo, digamos, es apenas el 2%, el resto es petróleo, gas, carbón, agua, nuclear, etc. Y las fuentes alternas de energía es de 2%. ¿A qué nos va a llevar esto? Insisto, a que se atrasen los buenos resultados en la lucha contra el cambio climático. No, vamos a seguir usando petróleo, tanto los países pobres como los países ricos, y esto, insisto, retardará la llegada de las fuentes alternas de energía. Se puede decir que el petróleo llegó para quedarse, puede ser, va a ser muy difícil que podamos salir de esta petrolización, ¿no? Habrá países que lo van a seguir intentando, sobre todo los europeos, ¿sí? Y el resto, pues el resto va a seguir igual. Estados Unidos, con el gas shale, aumenta su producción, ocupa actualmente el primer lugar en producción, es el mayor consumidor de petróleo en el mundo, con 22 millones de barriles diarios, ya producen 13, todavía no son autosuficientes, y eso lo va a obligar a seguir usando el petróleo. Entonces, Rusia también es otro país que usa mucho petróleo. China, no se diga, China sin el petróleo no sería nada, sin el petróleo que importa, no es suyo el petróleo, como en los dos casos anteriores. Entonces va a ser muy difícil, difícil, duele reconocerlo, ¿no? El combate al cambio climático, el combate al calentamiento global, se va a frenar, se va a detener, ¿no? Van a ser ver muy chiquitas estas personas que tanto abogan por una baja en el consumo de petróleo, no va a ser posible. ¿Sí? A menos, reitero, que haya un periodo de muchas guerras, ¿no? Otra primavera árabe o una primavera latinoamericana, como la que tuvimos el año pasado, en el segundo semestre. Solo así podría haber, ¿no? Va a haber una subida en el precio del petróleo y una bajada en el uso de las fuentes alternas de energía. Así es que hay que trabajar más, ¿no? Hay que reorientar el uso del petróleo, ¿sí? Hay que hacerlo más limpio en su producción, en su consumo, ¿sí? Solo así podríamos ya no quejarnos de que estemos petrolizados. Se puede, pero todo es cuestión de un trabajo conjunto entre academia, empresas y gobierno. Entre los tres se podrían encontrar las soluciones a esta problemática. Muchas gracias.